Bien, muy buenos días. Primero agradecer la gentil invitación que me hace la Escuela Nacional de la Defensa Pública. Muy honrado de poder compartir el día de hoy con ustedes. Agradeciendo primero a la doctora Marisela Castro, defensora pública general, al coordinador general, doctor Daniel Ramírez, y a la directora de la Escuela Nacional de la Defensa, doctora Verónica Soto, que me honra invitándome y reencontrarnos luego de muchos años de pelear en esos pasillos de tribunales como contraparte. Hoy, ambos sumados dentro del sistema de justicia en distintos roles que nos ha tocado desempeñar. El tema que vamos a tratar el día de hoy está vinculado con quizás una de las instituciones procesales que genera mayor tensión dentro del proceso penal venezolano y dentro de cualquier proceso penal, que es la tensión entre los derechos individuales de los procesados o de las personas que están vinculadas a un proceso penal desde distintos roles, y también el derecho a obtener una tutela judicial efectiva, que es finalmente el soporte de cualquier medida de coerción. Esta disertación que vamos a tener el día de hoy está vinculado específicamente a las medidas de coerción real, que de qué manera el proceso penal pueda llegar a afectar la esfera del patrimonio de las personas que están vinculadas a un proceso penal. Entonces, como tenemos poco tiempo, vamos a ir directamente a la exposición que vamos a hacer. Entonces, lo primero que tenemos que verificar dentro de las medidas de coerción es que las medidas de coerción real están vinculadas o encuentran su soporte en la tutela judicial efectiva. Esa necesidad de que la existencia de un proceso no vea menoscabada la pretensión de justicia de quien está requiriendo ante el órgano jurisdiccional justicia, y que esa necesidad de que se haga un proceso no deje ilusoria la pretensión inicial que se tiene. Entonces, también está vinculado a la responsabilidad civil, y sobre esto nos vamos a detener un poco, en especial en el caso de la defensa, para verificar qué objeto tiene en determinado momento la afectación de la esfera real dentro del proceso penal y cuándo se justifica y cuándo no la ocupación penal. Entonces, primero tenemos que verificar que las medidas de coerción están referidas efectivamente a un acto de coacción que ejerce el Estado sobre los particulares. En ese sentido, vamos a encontrar dos tipos de medidas de coerción: las medidas de coerción sobre las personas y las medidas de coerción real, que son sobre objetos, bienes. Entonces, un poder legítimo del derecho para imponer su cumplimiento o prevalecer su infracción. Dentro de las medidas de coerción nosotros vamos a encontrar múltiples. Tenemos, por ejemplo, órdenes de allanamiento, registros, inspecciones, pueden recaer sobre el imputado o la víctima, por ejemplo, una comparecencia forzosa ante el tribunal o una medida cautelar contra el imputado. Presentan características similares a las cautelares, pero aquí tenemos que hacer la primera advertencia: no todas las medidas de coerción son medidas cautelares. Un allanamiento es un acto de investigación, no es una medida cautelar. Es un acto de investigación que, como invade la esfera de derechos individuales, pues efectivamente va a requerir la intervención de un juez para poder autorizar la invasión en la esfera del derecho a la privacidad del domicilio de la persona. Entonces, medida de coerción no es sinónimo de medidas cautelares, y esa es la primera precisión que vamos a hacer. Luego lo vamos a ir aclarando con mayor precisión. Entonces, podemos ver dentro de este término que las medidas de coerción personal, como lo decía, de las medidas de coerción en general tenemos las medidas de coerción personal y las medidas de coerción real. Dentro de las medidas de coerción personal tenemos las que recaen directamente sobre el imputado o las que recaen sobre víctimas y terceros dentro del proceso. Mientras que las medidas de coerción real, y esto es lo primero que nosotros tenemos que tener claro, porque con esto es que vamos a trabajar de seguidas, tenemos las medidas de aseguramiento probatorio, cuyo objetivo, ya lo vamos a ver, es distinto al de las medidas cautelares reales.
y tienen unos presupuestos distintos y que lamentablemente hasta ahora se ha generado una gran confusión que, atención, una confusión que no es solo culpa de los operadores, sino también de la legislación que es bastante confusa en cuanto a la definición, en cuanto a los nomen juris de cada una de esas medidas de coerción. Entonces, pudiésemos decir, como lo dice Cafferata, que las medidas de coerción real son aquellas que restringen total o parcialmente la libre disposición de derechos patrimoniales o no patrimoniales del imputado, de la víctima o de terceros con el propósito de garantizar la consecución de los fines del proceso. Fíjense que esta definición nos puede ubicar en ambos supuestos. Nos puede colocar tanto en las de aseguramiento probatorio como en las cautelares. Pero ya van a ver que tienen una función totalmente distinta dentro del proceso. Dentro de las medidas de coerción real que nosotros vamos a encontrar, tenemos dentro de los aseguramientos probatorios, vamos a encontrar el decomiso, la incautación, la recolección de bienes, la clausura asegurativa y otras formas de clausura. Y dentro de las medidas de aseguramiento cautelar, preventivo o ejecutivo, tenemos la prohibición de enajenar y gravar, el embargo, el secuestro, medidas innominadas, las medidas contenidas en la ley contra la corrupción, las de la ley penal del ambiente, la ley orgánica contra las drogas y las de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo. Una de las cosas que quiero que tengan claro y que va a empezar a generar confusión es que cuando hablamos de medidas de coerción real, lamentablemente nuestra legislación usa un lenguaje para los delitos ordinarios y usa un lenguaje que a veces es totalmente contrario al de los delitos ordinarios para los delitos contenidos en la Ley Orgánica contra las Drogas y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Por eso les voy a pedir un poco de atención en esto, porque, por ejemplo, hablar de decomiso en delitos ordinarios es totalmente distinto a hablar de decomiso en materia de delincuencia organizada y drogas. Entonces, ¿qué son las medidas de aseguramiento probatorio? Las medidas de aseguramiento probatorio no cumplen una función cautelar, es decir, ellas no trabajan en función de la obtención de una pretensión definitiva. Ellas lo que buscan es asegurar las fuentes de prueba para establecer los elementos que sirven para verificar la comisión del hecho punible y la determinación o fijación de quiénes son los autores o partícipes. Entonces, la mayoría pueden ser acordadas directamente por el Ministerio Público o el órgano de investigaciones al momento de tener conocimiento de la comisión de un hecho punible. Y esto es, fíjense que les estoy enseñando inclusive el criterio que maneja el Ministerio Público en este sentido. Entonces, su sentido teleológico no es asegurar el fondo de la pretensión, sino asegurar las fuentes de prueba para poder fijar esos hechos y la responsabilidad de los autores y responsables. Entonces, nosotros vemos que en el marco jurídico que regula el aseguramiento probatorio desde la Constitución, en las atribuciones del Ministerio Público, vemos que dentro de sus atribuciones está el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración del hecho punible. El artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal reitera esta función de aseguramiento de objetos activos y pasivos. En la investigación de policía del COP también se habla de aseguramiento de objetos activos o pasivos. En el 111 del Código Orgánico Procesal Penal también habla de adquisición y conservación de elementos de convicción. También están contenidas las medidas cautelares y de coerción personal y el aseguramiento de objetos activos y pasivos. En la comprensión de la investigación penal también se habla de aseguramiento de objetos activos y pasivos. En la ley orgánica sobre el cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, también se habla como una de las atribuciones del órgano de investigación penal principal, el aseguramiento de objetos activos y pasivos. Dentro de la competencia de los órganos de apoyo a la investigación penal, asegurar evidencias, rastros o materiales del hecho delictivo. Y entonces aquí nosotros vemos que efectivamente todo el ordenamiento jurídico, desde nuestra Carta Fundamental, nos habla de las medidas de aseguramiento probatorio. ¿Para qué? Para efectivamente poder acreditar la materialidad del hecho delictivo. Esa
ocupación, como le vamos a llamar, y ya vamos a ver a qué nos referimos con ocupación, va a irradiar todo el proceso penal. Uno de los temas fundamentales es qué pasa después de esa ocupación, y ya hablaremos de eso más adelante. Entonces, una de las precisiones que además quiero que hagamos es la diferencia entre lo que es el cuerpo del delito. Cuando yo digo, bueno, yo voy a hablar de cuerpo de delito como un conjunto de materialidades que se van a encontrar presentes en relación al hecho punible y que requieren la ocupación penal, como decía, e insisto en eso, para la acreditación del hecho y la determinación de la responsabilidad. Es el aseguramiento de las fuentes de prueba, y el objeto material del delito es otra cosa, que no quiero que se vaya a confundir, que es aquella persona o cosa contra la que va dirigido el delito y que está relacionado es con los elementos del delito en el derecho sustantivo penal. Entonces, una de las cosas más importantes que tiene que manejar un operador de justicia penal es establecer cuál es la diferencia entre un objeto activo y un objeto pasivo del delito. Si nosotros tenemos clara la diferencia entre un objeto activo y un objeto pasivo del delito, vamos a solucionar una cantidad de problemas que ha venido aquejando nuestro sistema procesal penal, que lo sigue aquejando ahora y que creo que va a seguir aquejándolo por un tiempo porque no entendemos la diferencia entre el objeto activo y pasivo del delito y que tiene para el derecho penal sustantivo una importancia fundamental, sobre todo en qué pasa con esos objetos y su ocupación penal. Entonces, objetos activos de delito son aquellos que se utilizan para la comisión del delito. Son los instrumentos con los cuales se delinque. Mientras que los objetos pasivos del delito son los que son de utilidad para demostrar el hecho punible y los que se obtienen directa o indirectamente de la comisión del hecho punible o con ocasión del hecho punible. Entonces, dentro de las medidas de aseguramiento probatorio de objetos y pasivos realizados con la comisión del delito, tienen como finalidad la aprehensión de ellos en el entendido que son objetos y que los objetos activos son aquellos que se utilizan para perpetrar el delito, así lo entiende también la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Sobre eso hay otras sentencias, no me voy a detener en ello porque tenemos poco tiempo. Y dentro de los objetos pasivos del delito, nosotros vamos a encontrar una clasificación. Los que son piezas de convicción, que son aquellos elementos que se vinculan en mayor o menor grado con la comisión del hecho punible, que son, por ejemplo, cosas sobre las que recae la acción, cosas que sufren consecuencias, que no sufren las consecuencias, pero tienen huellas, cosas del autor, cosas que suministren referencias sobre filiación y cosas que denoten algún hábito o antecedente. O sea, son las piezas de convicción, son generalmente los rastros o las evidencias que vamos a encontrar en el sitio del suceso. Y por otra parte tenemos lo que es el producto o efecto de delito. El producto del delito son cosas, bienes, activos y derechos corporales o incorporales, tangibles o intangibles, obtenidos por la comisión del delito o con ocasión de su perpetración. Y esto los vamos a dividir entre los inmediatos y los mediatos. Los inmediatos provienen directamente de la comisión del delito o con ocasión de ella, y los mediatos son los que derivan de manera indirecta de la comisión del hecho punible y se les denomina también efectos del delito. Esos efectos del delito son ventajas o beneficios que se derivan de la comisión del delito, que es todo provecho ilícito derivado de un delito. Entonces, vamos a recapitular un poco para ser más pedagógico esto. Tenemos unas medidas de coerción. Las medidas de coerción pueden ser personales o reales. Las medidas de coerción personales pueden ser las que recaen contra el imputado o contra víctimas y terceros. Y dentro de las medidas de coerción real tenemos las de aseguramiento con fines probatorios y las medidas cautelares. Luego pasamos a determinar entonces dentro de esa esfera que se ocupa penalmente dentro de un proceso, vamos a encontrar objetos activos y objetos pasivos del delito. Esos objetos activos son los que se utilizan para cometer el hecho. Mientras que los objetos pasivos los voy a dividir entre piezas de convicción y el producto o efecto de delito. Entonces, el producto del delito que se divide en mediatos e inmediatos. Los mediatos son los que obtengo directamente de la comisión
del hecho punible y los efectos del delito que los obtengo como una ventaja o un beneficio de la comisión del hecho punible. Si yo no tengo claro esto dentro del proceso penal, voy a pasar mucho trabajo. Les voy a poner un ejemplo. Voy a solicitar la devolución de un objeto ante el Ministerio Público que ha sido ocupado penalmente. ¿Qué debe hacer el fiscal antes de devolver el objeto? Tiene que pasar por el tamiz de determinar si es un objeto activo o es un objeto pasivo del delito. Si el fiscal tiene claridad de cuál es el activo, cuál es el pasivo, entonces debe saber que los objetos activos de delito nunca, de ninguna manera, pueden ser devueltos. Porque los objetos activos de delito están sujetos a pena de comiso. Entonces, no hay una discusión sobre eso. Una persona que utiliza un arma de fuego para perpetrar un hecho punible, el arma de fuego que puede constituir un ilícito autónomo, el porte de esa arma o la detentación de esa arma, pero además está siendo un objeto, es un objeto activo de delito y por lo tanto está sujeto a pena de comiso. Nunca debería estar en discusión si se devuelve o no el objeto activo de delito, porque tenemos que tener claridad, compañeros defensores y defensoras públicas, que los objetos activos de delito no pueden ser devueltos. Una pregunta recurrente en este tema, bueno, ¿y qué pasa si el objeto es de un tercero? Bueno, si el objeto es de un tercero, entonces hay que generar una incidencia para determinar que ese tercero efectivamente no conocía que con ese objeto se iba a cometer un hecho punible y de esa manera poder acreditar dentro del proceso que la persona actuó de buena fe o había prestado el bien, o es un tema que tiene que determinarse dentro del proceso. Pero los objetos activos de delito prima facie están sujetos a pena de comiso y por lo tanto no pueden ser devueltos. Entonces, fíjense cómo, si yo tengo claridad en esa diferencia conceptual, no voy a tener problemas. Verificamos en algún momento, siendo parte del Ministerio Público, como, por ejemplo, en un delito de tala, llegaban los imputados a solicitar que le devolvieran la motosierra. Entonces, no le pueden devolver la motosierra porque la motosierra es el objeto activo del delito. Entonces, el fiscal decía, bueno, para mí no es un elemento indispensable para la investigación y la voy a devolver porque ya le hice la experticia. No, porque la motosierra, en caso de determinarse la responsabilidad penal y la acreditación de ese hecho punible mediante un juicio penal, esa motosierra pasa a ser objeto de pena de comiso. Entonces, la ocupación penal no es otra cosa que la acción y el efecto de tomar posesión de una cosa o de apoderarse de un bien. Esta ocupación penal dentro del proceso a veces puede ser definitiva y a veces es temporal. Vamos a ver las diferencias. Entonces, mientras que la ocupación es una cosa y el aseguramiento es ya resguardar y preservar esa evidencia. Entonces, esa ocupación penal se me va a presentar a mí entre ocupaciones penales principales y las secundarias. Dentro de las principales, nosotros vamos a tener el decomiso y la incautación, y dentro de las secundarias, la recolección de bienes y la clausura asegurativa. Fíjense, y aquí es donde empezamos con los problemas conceptuales o con los nomen juris que le damos en nuestra legislación a estas instituciones. Si nosotros hablamos de decomiso en delitos ordinarios, y fíjense el término decomiso, el decomiso es una disposición temporal a su tenedor de bienes o objetos relacionados con la comisión o perpetración de un determinado delito, sean activos o pasivos. Aunque ya dijimos que el activo, efectivamente, en la definitiva, ya al ser pena de comiso, ya esa disposición va a pasar a ser definitiva, con el fin de ponerlos a disposición del proceso para el logro de su fin. Entonces, pues les hago la aclaratoria aquí en la lámina, que es diferente al comiso, porque el descomiso no persigue un apoderamiento definitivo de los bienes, sino temporal. Entonces, fíjense lo siguiente, el decomiso para la ley orgánica contra las drogas y para la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo es una medida de disposición definitiva. Entonces, no sé si lo ven, no es lo mismo hablar de decomiso en materia ordinaria a materias especiales como delincuencia organizada y droga. Entonces, aquí ya tenemos un primer problema.
que si yo no tengo claro en qué área estoy trabajando, ese término decomiso me puede generar una enorme confusión. Y además el decomiso como medida de posesión definitiva lo antecede en esas leyes especiales de droga y de delincuencia organizada la declaratoria de abandono de esos bienes, porque esos bienes han sido encontrados, nunca nadie los ha reclamado y luego de transcurrido un año de esa desposesión temporal, entonces el fiscal del Ministerio Público puede pedir al tribunal como medida definitiva el decomiso de esos bienes. Pero en materia ordinaria ese decomiso es una desposesión temporal, no definitiva. Entonces, segundo problema que tenemos acá, y por eso decía que la legislación no nos ayuda, que el decomiso dentro de nuestra legislación procesal penal se le da el término de incautación. El nomen juris del 204 nos habla de incautación. Ojalá ahora que se está tratando o que ya existen los proyectos de reforma del Código Orgánico Procesal Penal se aproveche para corregir esto, porque el 204 no se refiere propiamente a una incautación, sino al decomiso, por lo menos en materia ordinaria. Entonces, lo lógico es que ahora se uniformaran todos estos criterios. Pero lo que se refiere el 204 no es a una incautación, es a un decomiso. Aquí debería decir artículo 204, decomiso. Fíjense lo que les decía en esta lámina. Tanto el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo como el 3 de la Ley Orgánica de Drogas, para referirse al decomiso de los delitos ordinarios, lo denomina aseguramiento preventivo o incautación. Entonces ya hasta aquí, yo me imagino que los participantes deben tener ahora en su cabeza un pastel. Entonces así como diría mi querido amigo Tutankamón, esto es como unas sardinas con arequipa. Es una cosa, una ensalada toda extraña. Porque habla de aseguramiento preventivo, pero además habla de incautación, que son dos términos que se anteponen, por lo menos para delitos ordinarios. Pero además para definir algo que en los delitos ordinarios es el decomiso. Entonces, la incautación, por eso les decía que, y ya vamos a ver por qué ese choque, la incautación no es no es despojarlo provisionalmente, sino que la incautación es un apoderamiento, toma de posesión de bienes de ilícito comercio. Entonces, a diferencia del decomiso, la incautación está referida a bienes de ilícito comercio. Es decir, que cuando se encuentra un alijo de droga, bueno, en este caso la Ley Orgánica contra la Droga tiene su definición propia, pero en términos generales, cuando yo incauto un bien de ilícito, cuando yo ocupo penalmente un bien de ilícito comercio, a eso no le llamo decomiso, sino le llamo incautación. Entonces, tiene dos diferencias medulares al decomiso. Primero, no es temporal o provisional, porque yo nunca puedo hacer una posesión temporal sobre un bien de ilícito comercio, sino que tengo que proceder conforme a derecho, bien a su destrucción o bien a su sacada a que salga de la circulación de bienes, y es definitiva, no es permanente. La incautación solo procede para bienes de ilícito comercio. Entonces, por eso el 204 debería decir decomiso y no incautación. Y por eso la definición de la Ley Orgánica contra las drogas y financiamiento al terrorismo me coloca el decomiso como aseguramiento preventivo, pero además me lo asemeja a la incautación. Para ellos, o para esos dos cuerpos normativos, la incautación vendría siendo propiamente nuestro decomiso en materia ordinaria. Bueno, ambos son nuestros. La recolección de bienes no se trata de otra cosa, sino de reunir esas cosas y objetos que guardan relación directa o indirectamente con el hecho punible, y la clausura asegurativa en los casos donde hay espacios muy grandes generalmente sobre inmuebles, un espacio muy grande donde yo sepa que hay evidencia física o hay elementos que me permitan a mí o que me tienen que permitir a mí asegurarlas con fines probatorios. Entonces, ¿qué evita eso? Evitar que se alteren huellas o rastros, evita que se destruyan o alteren pruebas y capturar armas, instrumentos u objetos. Es cerrar temporalmente un mueble de gran tamaño o un inmueble. Me decían, bueno, pero deme un ejemplo de un mueble reciente, bueno, no tan reciente. Para nosotros todo es reciente, ¿verdad, doctora Verónica?
En un futuro no tan lejano, en un pasado no tan lejano, hubo un hecho que ocurrió dentro de un parque de diversiones y se hizo una clausura asegurativa sobre el parque, efectivamente, porque era la fuente de prueba del parque donde ocurrió el hecho que era objeto del proceso penal. O sea, ahí tenemos un ejemplo de una clausura asegurativa sobre un bien mueble. Sobre inmuebles no merece mayor explicación, un auditorio, un edificio, una residencia amplia donde necesito clausurar provisionalmente esa área. Tenemos otras formas de clausura en la ley orgánica en la ley orgánica de drogas, perdón, donde me habla de la clausura preventiva de establecimientos comerciales y anexos o cualquier lugar abierto al público donde se haya infringido la ley. Y la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, donde me habla de bloqueo y movilización preventiva de cuentas, aunque no pareciera no relacionarse con el nomen juris, me habla de la clausura preventiva de locales, establecimientos, clubes, casinos, centros nocturnos, espectáculos o industrias vinculadas con la organización criminal. Entonces así llegamos a lo que son las medidas cautelares. Entonces vamos a hacer un repaso rapidito. Ya nosotros vimos cuáles son las medidas de aseguramiento probatorio. Esas medidas de aseguramiento probatorio van a tratar de ocupar penalmente lo que son las fuentes de prueba. Y su fin es lograr el esclarecimiento del hecho delictivo y la determinación de los autores responsables o partícipes en la comisión del hecho punible. Ahora, ¿qué busca la medida cautelar preventiva? La medida cautelar preventiva se relaciona con el objeto propio del proceso. Son medidas instrumentales que están dirigidas a evitar la infructuosidad del fallo por el transcurso del tiempo y que están relacionadas con la pretensión principal. Ahorita voy a hacer algunas preguntas y tratando de contestarlas, para que veamos cómo esto dentro del proceso penal no está tan claro y quizás en algún momento no lo hayamos trabajado con tanta claridad. Las medidas cautelares reales son actos procesales de coerción directa que recaen sobre bienes y se ordenan a posibilitar la efectividad de la sentencia sobre la cual ha de recaer. Entonces, ¿cuál es la función? Asegurar el peligro que puede afectar la resolución judicial. Entonces, si nosotros partimos que esa es su función, nosotros vamos a tener unas características de esas medidas reales. Lo primero es que deben dictarse inaudita parte. Las medidas cautelares, nosotros observamos cómo en algunas ocasiones para dictar una medida cautelar a veces se convoca una audiencia. Si tiene la medida cautelar que convocarse una audiencia, entonces va perdiendo su esencia definitiva. ¿Por qué? Porque uno de sus principios es la urgencia. Entonces, cuando hablamos de urgencia, decimos que las medidas cautelares no necesito, por lo menos en materia procesal penal y no dentro de la legislación penal venezolana, porque hay legislaciones que requieren un nivel de mayor fortaleza para dictar medidas de este tipo, no necesito una plena cognición, no necesita que yo plenamente acredite que efectivamente ese hecho le es atribuido a esa persona, sino una sumaria cognitiva, es decir, unos elementos que me indiquen a mí que esa persona puede tener comprometida su responsabilidad penal, pero no plenamente, no es necesario que sea plena esos elementos, porque ya estaríamos hablando de etapas posteriores del proceso. Esa medida debe estar recubierta del principio de celeridad, simplicidad en el trámite y no contradicción. Por supuesto, uno de ustedes dirá, no, pero es que eso es violatorio del derecho a la defensa, que me dicten una medida cautelar y yo no me pueda defender previamente. No, es que después de dictada la medida, efectivamente usted puede contradecirla a través de la impugnación de la medida ante el mismo juez que la dictó. Por ejemplo, si en el caso de las medidas de coerción real, si usted le dictan una orden de aprehensión, usted, el ciudadano, una vez aprendido, tiene que ser conducido al tribunal donde se discutirá efectivamente, donde se debatirá si esa persona tiene que continuar privada de libertad o si por el contrario no existen los elementos o no se llenan los requisitos para que continúe privado de libertad o que efectivamente, conforme a lo que son
las cualidades propias de una medida de coerción, esa persona pueda también, esa privación de libertad, garantizar los resultados del proceso con una medida menos gravosa. Debemos recordar que las medidas cautelares están informadas del principio de subsidiariedad. Lo vamos a ver más adelante, que quiere decir que siempre voy a preferir, para garantizar la resulta del proceso, la que sea menos gravosa. Es decir, ¿qué tiene que analizar el juez? Bueno, ¿se reúnen los requisitos? Sí, ya están llenos los requisitos. Bien. Usted lo que quiere es asegurar las resultas del proceso. Bien. Usted dentro del catálogo que tiene de medidas para asegurar el proceso, la última que va a dictar es la privación de libertad. Entonces tiene que ir increciendo, no al revés, tiene que ir analizando si el conjunto de medidas que me da o el catálogo de medidas que me da el Código Orgánico Procesal Penal es suficiente o cuál sería el suficiente y el adecuado para yo poder garantizar las resultas del proceso. ¿Cuál sería la última que yo voy a dictar? La privativa de libertad en el caso de medidas personales. Pero en el caso de medidas reales, yo también tengo que tener claridad sobre qué trata el proceso, cuál sería la finalidad de esa medida, qué pretende asegurar y en favor de quién. Yo les voy a poner un ejemplo de lo que son algunas dudas que a mí me surgen en los procesos penales que se adelantan. Y se los voy a adelantarme a esto y les voy haciendo preguntas. En un delito de estafa, donde generalmente se tienden a dictar medidas cautelares reales. Primera pregunta, ¿esa medida cautelar real qué va a asegurar? ¿La efectividad de la sentencia? Bueno, parece que no, porque el proceso penal no va en definitiva a resolver el tema civil. Entonces, ¿por qué dictar medidas cautelares reales en un delito de estafa? ¿Sería una medida cautelar real o sería una medida de aseguramiento probatorio? La ocupación penal de algunos bienes. Y esa medida de aseguramiento probatorio pudiese tener la forma de una medida cautelar, pero no ser una medida cautelar real. Porque el Ministerio Público no es el titular de la acción civil en el delito de estafa, salvo que la víctima demuestre la pobreza y solicite que el Ministerio Público ejerza en su nombre la acción civil. Entonces no sería prima facie una medida cautelar real, sería una medida de aseguramiento probatorio. Ah, pero ¿cómo hago esa medida de aseguramiento probatorio? Algunas las puede hacer el fiscal sin necesidad de autorización judicial, pero en caso de que requiera una autorización judicial, lo hace a través de las formas contenidas en el Código de Procedimiento Civil, sí, pero no sería una medida cautelar. Porque al final, ese proceso penal termina en una sentencia condenatoria, pudiera terminar en una sentencia condenatoria que no va a resolver el tema civil. Entonces, en ese caso específico, las medidas que se dicten en ese proceso no van a ser cautelares reales. Propiamente, en sentido estricto, no lo van a hacer porque no van a asegurar la finalidad del proceso penal. Entonces ustedes dirán, ajá, ¿y cómo puede ser entonces una medida de aseguramiento probatorio? Ah, porque lo que yo voy a asegurar puede ser efecto del delito o producto del delito. Es decir, si yo cometí una estafa y con esa estafa que cometí, yo, por ejemplo, recibí una cantidad de dinero y la tengo en una cuenta bancaria, entonces ese dinero es ¿qué? Producto del delito. Entonces yo puedo hablar de una ocupación penal del producto del delito. Ah, se va a hacer por la forma de las normas del Código de Procedimiento Civil, sí, pero no va a ser nunca una medida cautelar. Porque su fin es probar. Entonces yo voy a probar que ese dinero que está dentro de esa cuenta es el producto del delito. No sé si logran ver la diferencia, pero es un tema de análisis de la naturaleza jurídica de lo que se pretende ahí en ese momento con esa medida. Ah, es que no tengo el dinero, es que resulta que ese dinero me ingresó y yo me compré un vehículo. Entonces resulta que ese vehículo no es un efecto del delito, es un producto del delito. Porque con ese dinero yo me compré un vehículo y entonces yo necesito asegurar probatoriamente ese vehículo, pero es que no lo voy a asegurar para garantizar la resulta del proceso. Yo lo voy a asegurar porque es un efecto del delito. Entonces, no sé si lo ven con claridad, pero es importante que lo analicemos y para otra oportunidad lo podamos discutir. Vamos
a comprometer a la doctora Verónica para que podamos reunirnos, Dios mediante, pronto, que avancemos con la vacuna y personalmente lo podamos discutir para estar un largo rato en esto. Pero entonces, eso es uno de los problemas del proceso penal. Donde yo veo muy claras las medidas cautelares en los delitos contra la corrupción, porque en los delitos contra la corrupción el fiscal efectivamente es el titular de la acción civil. Y efectivamente lo que quiere también, además del ejercicio, de la imposición de una pena corporal en materia penal, también persigue asegurar los bienes que hayan sido o que hayan afectado el patrimonio público. Entonces, en ese caso, pues evidentemente esa medida cautelar está buscando la efectividad de la sentencia y que esa necesidad de proceso no convierta en infructuosa la pretensión. Otras características de las medidas cautelares, la proporcionalidad. ¿Qué es la proporcionalidad? Equilibrio entre intereses generales que persigue el Estado y los intereses individuales. Es decir, las medidas de coerción tienen que ser proporcionales a la pena o medida de seguridad y a la magnitud del daño causado. Entonces, les voy a poner un ejemplo de desproporciones. Por ejemplo, nosotros, estando en funciones dentro del Ministerio Público y ya en funciones de dirección, uno veía que había fiscales en el momento que pedían, en un caso de concusión, pedían medidas de cautelares reales. Entonces, lo primero que uno le preguntaba a un representante del Ministerio Público era si efectivamente la persona había cancelado la dádiva que le habían exigido. No, no la había cancelado. Entonces, la medida cautelar real va dirigida ¿a qué? Si no hubo una afectación patrimonial, pero parece que tuviesen como un botón automático. Es un delito contra la corrupción y pido medidas cautelares. Entonces, no hay una proporción entre propiamente el hecho y lo que yo estoy solicitando. Y además en la pretensión, porque ¿qué quiero recuperar yo ahí? Si ahí sencillamente lo que opera es la sanción penal porque esa persona afectó la función pública, pero no afectó patrimonialmente al Estado. Bueno, el patrimonio moral del Estado lo afectó, pero no hay una afectación patrimonial real, tangible, que nos permita a nosotros medirlo como para dictarle a esa persona unas medidas de coerción real. Ese principio de proporcionalidad, a su vez, me habla de 4 subprincipios. El de adecuación, la medida debe ser congruente y apta para alcanzar el objetivo. Es un poco lo que hablábamos. La necesidad, la medida no puede ir más allá de lo que requiero. O sea, no puede ser que en una medida real, supónganse que se estime el daño patrimonial, por decir algo, 100 millones de bolívares y yo quiera que el aseguramiento probatorio sea por 1.000 millones, porque lo excedería 1000%, entonces efectivamente no hay la necesidad de ocupación. No, por favor, nadie vaya a empezar a hablar de evaluaciones, pero lo que quiero es que ustedes capten lo que requiero con ese subprincipio de necesidad. Tiene un subprincipio de subsidiariedad. Creo que nos olvidamos de ese principio como que no existiera. Y ese principio de subsidiariedad me dice que siempre debo buscar la medida que menos lesione a las personas. Yo debo adecuar la medida que voy a dictar para asegurar el proceso con la que menos afecte a esa persona. Entonces, yo no voy a ir inmediatamente, por ejemplo, a una inmovilización de activos, porque, bueno, en algunos casos, y ustedes lo debatirán, eso algunos autores le denominan una muerte civil. Pero si yo puedo efectivamente encontrar una medida que sea menos lesiva, una prohibición de enajenar y gravar, una inmovilización de cuentas, a llegar de inmediato a dictar una inmovilización de activos, entonces, bueno, tengo que ver qué es lo que quiere el proceso, o sea, para qué es necesaria esa medida. Entonces, es necesaria y ahí aplico el principio de subsidiariedad. Y la necesidad de motivación. No puede existir una medida cautelar real si no está debidamente motivada. ¿Por quién debe estar motivada? Bueno, ahí vamos con el principio de jurisdiccionalidad. Por un juez. Las medidas cautelares solamente pueden ser dictadas por jueces, por un órgano jurisdiccional, que es el habilitado judicial para poder intervenir en la esfera de derecho a través de una decisión motivada. Las medidas cautelares son instrumentales, no son autónomas.
Es decir, esas medidas no son un fin en sí mismas. Ellas deben existir. Para que exista una medida cautelar, debe existir un proceso principal. Cuando se extingue el proceso principal, las medidas cautelares terminan. Entonces, fíjense cómo nosotros desde el punto de vista práctico, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué ocurre cuando llegamos a una sentencia condenatoria o llegamos a una sentencia absolutoria? Bueno, los que hemos sido jueces decimos, bueno, voy a ver en el COP cuáles son los requisitos de la sentencia y los cumplí. Pero resulta que en el Código Penal hay una serie de normas que me indican que hay pronunciamientos que yo debo hacer en la sentencia. Uno de esos pronunciamientos es qué vas a hacer con los objetos que han sido ocupados penalmente en el proceso. Porque si esos objetos están con fines de aseguramiento probatorio, tienes que resolver qué vas a hacer con ellos. Si son objetos activos en la sentencia condenatoria, esos objetos deben ser declarados en pena de comiso. Es una pena necesariamente accesoria a una sentencia condenatoria. Pero si la sentencia es absolutoria, también tiene que decir qué va a pasar con esos bienes. Se van a devolver. Si son bienes de lícito comercio que han sido ocupados penalmente y la persona fue absuelta y acredita su propiedad, esos bienes tienen que devolvérsela a la persona. Los efectos jurídicos de las medidas de ese carácter instrumental pueden ser homogéneos en algunos casos o pueden ser heterogéneos, pueden variar. Lo ideal es que sean homogéneos, pero claro, si hay bienes que son incautados en el sentido de delito ordinario, por supuesto ustedes saben que esos bienes no pueden ser devueltos, son bienes de ilícito comercio, generalmente existe un procedimiento para su destrucción. Y por último, uno de los principios que también se nos olvida dentro de las medidas cautelares es el principio de variabilidad. Ese latinazo que nos decían en pregrado, nos decían, esa es la regla rebus sic stantibus. Es decir, que si varían las circunstancias por las cuales se decretó la medida, también puede variar la medida. Eso es, miren, lo que pasa es que confundimos a veces los términos. Reciente revisaba una sentencia de un tribunal de instancia donde está detenido un señor de 74 años. Y dicen, pero ¿por qué está detenido una persona de 74 años? Bueno, usted tiene que pedir la revisión de la medida. Y el juez dice que no han variado las circunstancias. Y entonces que en virtud de que no han variado las circunstancias, él no puede modificar esa medida. Y bueno, es que hay una prohibición legal, hay una limitación en el Código Orgánico Procesal Penal y en el Código Penal de que esa persona no debe ni puede estar detenida en un recinto carcelario. Puede estar en una detención domiciliaria, pero nunca con una privación de libertad en sentido estricto. Entonces, no podemos confundir variabilidad con limitaciones legales o prohibiciones legales. Las medidas cautelares también varían de acuerdo a sus efectos. Tenemos medidas cautelares de aseguramiento, como los embargos, las de conservación, como serían unas innominadas de suspensión de actos, y las innovativas, que son las contenidas en la ley penal del ambiente. ¿Cuáles son los presupuestos de las medidas? Bueno, ya todos los conocemos, pero hacemos un repaso rápido por ellos. Tiene que haber un fomus bonis juris, tiene que haber un perínculum in mora, y en algunos casos, no está como totalmente comprometido, no hay quizás en materia penal, en sentido estricto, procesal penal, no hay un acuerdo de que se pueda estimar el perínculum indagni. Porque en algunos casos, si yo estimo el perínculum indagni, pudiera estar rayando en el derecho penal de autor y no de acto. Y entonces, ustedes en la defensa pública saben de eso mucho más que yo. Entonces, el fomus boni juri, ¿qué es? Es el preventivo cálculo de probabilidades sobre lo que podrá ser el contenido de la futura resolución principal. Calamandrei nos da esta definición, me parece muy acertada, y está referida a un juicio de probabilidad y a un juicio de verosimilitud. Expectativa que pueda ser condenada la persona. En materia penal se habla de la atribución de un delito, que existan fundados elementos de convicción para estimar que esa persona tiene comprometida su responsabilidad penal. Entonces, eso convierte ese fomus boni juri en una valoración más bien negativa, no positiva,
y entonces es lo que en una parte de la doctrina le dice el fomus delicti, para separarlo del fomus boni iuri. Y en algunos casos se estima que también es para proteger a la víctima y a la responsabilidad civil, pero atención. Cuando yo hablo de protección a la víctima y la responsabilidad civil, no es un objeto propio del proceso penal. Yo lo pudiera hacer en el caso específico de los delitos contra corrupción, pero no necesariamente en los delitos ordinarios. Yo no veo con tanta claridad que efectivamente dictar una medida cautelar dentro del proceso penal sea para garantizar la responsabilidad civil. Insisto, lo veo claro en delitos contra corrupción, pero en delitos ordinarios el fiscal del Ministerio Público no es el titular de la acción penal. Insisto, ¿este tipo de medidas pueden existir? Sí, pero como con fines de aseguramiento probatorio y no estrictamente cautelar. Que distinto es que la forma se haga a través de las instituciones que contiene el Código de Procedimiento Civil, pero jamás va a tener un fin cautelar propiamente en sentido estricto dentro de ese proceso. Otro presupuesto de la medida es el periculum indagni, que quizás es el soporte, que ya es la columna vertebral de una medida cautelar, que es el peligro de infructuosidad. Es el riesgo ulterior de daño marginal que podría derivar en el inevitable retraso de la resolución definitiva. Entonces se resume en que la necesidad de proceso no puede perjudicar a quien hace una pretensión de derecho ante un órgano jurisdiccional. Está vinculado a la tutela judicial efectiva. Entonces, ¿en qué se basa? En el lapso que va a recorrer en el tiempo hasta la resolución definitiva. No se requiere necesariamente un daño, también puede ser un peligro de daño. No requiere que el autor malbarate los bienes y no existe necesidad de contracautela, pero sí determinación de responsabilidad, por lo menos elementos que indiquen responsabilidad. Y fíjense que desde el 271 de la Constitución vienen hablando de confiscación, que es otro término. Ya vamos a hablar de eso rapidito. El periculum indagni está vinculado al fundado temor que una de las personas cause daño a otra. Y eso puede tener relevancia cuando el bien pueda ser restituido, pero entrar en el análisis de que, por ejemplo, el imputado pueda cometer otros hechos o que el imputado pueda afectar a la víctima, entramos en un terreno de derecho más bien fangoso, porque en algún momento, si el juez no tiene cuidado con el periculum indagni, pudiese rayar en el derecho penal de autor, en decir o considerar que esa persona, por el hecho de estar sometida a un proceso penal, sea una persona peligrosa. Y cuando nosotros hablamos de ese término peligroso, sabemos que podemos estar de alguna manera separándonos de los principios fundamentales que tenemos como sociedad. Entonces, fíjense, dentro de las medidas, este cuadro tan gigante, dentro de lo que son las medidas cautelares, nosotros vamos a tener los que están contenidos en la Ley contra la Corrupción, los del Código de Procedimiento Civil y la que es la inmovilización de activos, y ya les digo por qué lo puse separado. Otra de las cosas que tuve la oportunidad de verificar en algún momento era que en materia contra corrupción se pedían medidas cautelares conforme al Código de Procedimiento Civil. Y resulta que es que la ley contra la corrupción tiene sus propias medidas. Tiene el aseguramiento de bienes investigados que va hasta el doble del monto del daño patrimonial ocasionado. Entonces no tiene por qué acudir a otro cuerpo normativo cuando la misma ley lo tiene. La retención preventiva de remuneraciones, prestaciones o pensiones y la apertura y sellado de cajas de seguridad en instituciones bancarias, que eso sí ya está en desuso porque hasta donde tengo conocimiento ya no existen en nuestro sistema financiero cajas de seguridad en las instituciones bancarias. Dentro de las medidas que vamos a tener en el Código de Procedimiento Civil, tenemos el embargo, el secuestro, la provisión de enajenar y gravar y las medidas innominadas. Creo que por ahí me están anunciando que se me está como agotando el tiempo. Entonces, ese cautelar preventivo nos refiere el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 518, que nos indica que las disposiciones del Código de Procedimiento Civil relativas a la aplicación de medidas preventivas relacionadas con aseguramiento de bienes muebles e inmuebles serán aplicables en materia de proceso penal. Pero lo que tenemos que definir es si yo voy a aplicar esas instituciones cuando lo requiero, pero es con fin cautelar o con fin de aseguramiento probatorio. Eso lo tenemos que tener
muy en cuenta, porque eso en la definitiva va a tener una incidencia. Si yo las dicto como cautelar, cuando dicte la definitiva, decaen esas medidas civiles. Entonces ya va a perder su efectividad. Porque fíjense, hay muchas personas que piensan que cuando se dicta la sentencia condenatoria, el pronunciamiento sobre bienes es aparte. Nosotros tenemos que verificar hasta dónde llega el ámbito de competencia del tribunal. Si yo soy un tribunal de juicio y dicto una sentencia condenatoria y yo no hago un pronunciamiento sobre bienes, ¿cómo es que yo, después de que agoté la función que yo tengo de sentenciar, voy a dictar una nueva sentencia relativa a los bienes? Entonces pareciera que los bienes quedan en un limbo. Pero fíjense lo siguiente: si yo entiendo que las medidas cautelares son instrumentales, es decir, que dependen del proceso principal, y que yo lo que quiero es asegurar los fines del proceso, ya los aseguré porque ya dicté sentencia condenatoria, entonces ahí fenecen las medidas cautelares. Esas medidas cautelares tienen que convertirse en medidas ejecutivas o definitivamente decaen. Y la consecuencia de ello es que las tengo que devolver si son de lícito comercio. Fíjense que el 518 en su primera parte ya aclaró el tema de la impugnación, que la impugnación va a ser a través de las Cortes de Apelaciones y a través del procedimiento del COP, porque sobre esto había una gran discusión al principio, cuando entró en vigencia el código, sobre si estas medidas, al ser de naturaleza civil, eran apelables ante jueces civiles y no penales. Ya con esta parte se aclaró definitivamente ese tema, que ya jurisprudencialmente se había resuelto. Entonces aquí tenemos un poco el 588 del CPC, no me voy a detener mucho en eso porque creo que ya lo hablamos a grosso modo en qué trata, y lo que es el parágrafo primero del 588, que me habla de las medidas cautelares innominadas. Entonces, es un poco para que lo tengamos claro, que las innominadas las vamos a encontrar en ese parágrafo primero del 588. Las nominadas embargo de bienes muebles e inmuebles, de bienes muebles, secuestro de bienes determinados y la provisión de enajenar y gravar inmuebles. Ese aseguramiento de bienes, bueno, esto, fíjense, hablando de la ley contra la corrupción, hasta aquí creo que estamos claros. Dentro de las medidas cautelares específicas, el aseguramiento de bienes del investigado, la ley contra la corrupción, me habla de una solicitud fiscal, me habla de indicios graves. Y ojo con esto porque fíjense que el Código Orgánico Procesal Penal me da de fundados elementos de convicción que se estimen suficientes para acreditar que esa persona está vinculada al hecho. Pero acá me habla de indicios graves. Hay que ver ese término grave, si es una graduación distinta a la del Código Orgánico Procesal Penal, que requiere como una mayor rigurosidad del juez. Entonces, aseguramiento de bienes del investigado, que es hasta el doble de la cantidad en que se estime el enriquecimiento ilícito o el daño causado al investigado. Está sujeto a los trámites previstos en el Código de Procedimiento Civil y la resolución debe ser en la misma fecha de solicitud. Es decir, que tiene que ser inmediato. Eso garantiza la celeridad, eso nos explica que tiene que ser inaudita aparte. Todos los principios y características que tienen las medidas cautelares. La retención preventiva de cuentas ya hablábamos, o la retención preventiva de remuneraciones, prestaciones o pensiones del funcionario. Por supuesto que al estar en la defensa pública, sé que todo el auditorio hubiese dicho no puede retenerle preventivamente las prestaciones porque son derechos constitucionales fundamentales. Bueno, eso es una discusión que tenemos que tener larga y tendida porque también existe una convención interamericana contra la corrupción. Y resulta que la persona que esté incursa en prácticas corruptas efectivamente afecta derechos fundamentales del colectivo porque los priva de bienes y servicios que son propios de los ciudadanos, que afectan directamente sus derechos humanos, y esta persona que está vinculada a eso viene a reclamar unos derechos luego de haberse enriquecido ilícitamente a costas de la función. Entonces viene a reclamar efectivamente las prestaciones o pensiones que le debe proporcionar el Estado. Es un contrasentido eso. Y la apertura y sellado de cajas de seguridad, no voy a detenerme en eso porque entiendo que no existen actualmente en el país cajas de seguridad. La inmovilización de activos, quise tratar la parte porque es una medida que ha generado mucha discusión. En la doctrina hay conceptos muy duros contra la inmovilización de activos.
pero está contenida en la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua, en su artículo 7, me habla de la inmovilización de activos como una medida. En la Convención Interamericana contra la Corrupción, en el artículo 15, en el numeral primero, me habla de la inmovilización. En la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, me habla de la inmovilización temporal. En la Ley Orgánica de Drogas me habla de congelamiento o inmovilización de activos. Entonces, ¿qué es la inmovilización de activos? Bueno, ustedes no sé si se han percatado que en algunos procesos penales dicen, mire, yo le solicito una prohibición de enajenar y gravar, le solicito una inmovilización de cuentas, una prohibición de movimiento de títulos valores, una inmovilización, bueno, es una inmovilización de activos, porque quien pretende ahí, en ese caso el fiscal del Ministerio Público, que quiere que esa persona no mueva ningún activo. Entonces eso se llama inmovilización de activos. Entonces en vez de pedir 4, 5, 6, 7, 8 medidas distintas, pide una inmovilización de activos y ya, que es una medida que está contenida dentro de nuestra legislación. Pero atención, la doctrina ha sido muy dura en catalogar esta inmovilización de activos como una medida violatoria de derechos fundamentales del procesado, porque la asemejan a una suerte de muerte civil. O sea, esta persona civilmente, si le inmovilizo los activos, pues ¿cómo subsiste? Pero es un tema que se deja discusión, pero es importante que sepan que existe esa medida también. Voy a hacer un paneo rápido por las penas accesorias reales para que veamos la importancia. ¿Se acuerdan que hablábamos de la necesidad de precisar efectivamente la diferencia entre objetos activos y pasivos de delito? Bueno, aquí en las penas accesorias reales vamos a ver por qué. El artículo 10 del Código Penal nos dice que las penas corporales son, entre otras, en el numeral 10 nos dice, la pérdida de los instrumentos o armas con que se cometió el hecho punible y de los efectos de que de él provenga. Entonces, no hay discusión. El objeto activo de delito está sujeto a pena de comiso. Y el artículo 33 me dice, es necesariamente accesoria a otra pena principal la pérdida de los instrumentos o armas con que se cometió el hecho punible. Entonces, cuando yo entiendo cuál es el objeto activo del delito y soy fiscal, pues yo sé qué puedo devolver y qué no, porque está sujeto a pena de comiso. Yo lo voy a exigir en la definitiva y el juez tiene que dictarla en la definitiva. El defensor le explicará también a su cliente o a su representado que efectivamente no puede pedir ese bien porque es un objeto activo de delito y que sí puede pedir. La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo me habla, cuando me habla de sanciones a las personas jurídicas, me habla de la confiscación o el decomiso. Para ellos la confiscación, o para estos dos cuerpos normativos, la confiscación es el equivalente en delitos ordinarios a la pena de comiso. ¿Ok? ¿Cómo se ejecuta la pena de comiso según el Código Penal? Rematando los efectos del delito y adjudicando el precio al fisco, adjudicando directamente los efectos del delito a determinadas instituciones del Estado. Y en el caso de las armas, bueno, la ley para el desarme allá deja fuera de esto el procedimiento del Código Penal, porque si es de la Fuerza Armada, si son armas de guerra, se le entrega a la Fuerza Armada, y si no, pues se hace un procedimiento de destrucción del arma. La Ley Penal del Ambiente también me habla dentro de las reglas de aplicabilidad de sanciones, me habla del comiso de los equipos, instrumentos, sustancias, objetos con los cuales se cometió el hecho y los efectos que de él deriven. La ley sobre el delito de contrabando me habla también del comiso de las mercancías y la pena de comiso también de las naves, aeronaves, ferrocarriles. Ya hablamos del comiso, ¿verdad? Que es una pena accesoria. Entonces, ¿qué es una confiscación? Bueno, la confiscación es el acto posterior al comiso. Que yo comiso y esa es la pena que impongo. Pero la confiscación ya es el acto procesal por el cual los bienes pasan a ser de legítima y definitiva propiedad del fisco nacional. Entonces son como momentos. Viene la ocupación penal, luego viene la pena de comiso y luego viene la confiscación. En la Constitución nos habla de confiscación, en su artículo 116,
El 271 nos habla también de confiscación de bienes provenientes de actividades relacionadas con patrimonio público y droga, pero ya vimos que en general en los procesos penales los objetos activos de delito están sujetos a comiso y posterior confiscación. Fíjense que el Código Penal con el tema de la disposición de bienes es tan prolija que dice inclusive el artículo 103 del Código Penal que la muerte del procesado extingue la acción penal, pero no impide la confiscación de los objetos activos de delito. Y fíjense que el 107 me habla que ni la amnistía, ni el indulto, ni el perdón del ofendido dan derecho a restitución de los objetos activos del delito. Entonces, si el Código Penal es tan claro, no deberíamos tener tantos dolores de cabeza con el tema de los objetos activos de delito. El tema es, esto es una opinión muy personal, quizás muy aventurada, es que los penalistas, después de que entró en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, parece que tuviésemos, como con efecto existe un derecho procesal penal, pero se nos olvidó que ese derecho procesal penal está dirigido a aplicar un derecho sustantivo. Entonces, si olvidamos el derecho sustantivo, pasan cosas como esta. Dirían, bueno, la sentencia, el COP no me dice que dentro de los requisitos de la sentencia está la disposición de los bienes ocupados durante el proceso, pero se lo dice el Código Penal, que es efectivamente el derecho que usted aplica. El proceso penal es el medio por el cual lo aplico, las reglas para poder aplicarlo. La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada también me habla de confiscación como pena accesoria, que consiste en la privación de la propiedad con carácter definitivo sobre algún bien por decisión de un tribunal. Pudiese asemejar un poco a lo que es el comiso, porque en materia ordinaria está en dos momentos, el comiso y la confiscación. También me habla en el artículo 45, cuando habla de bienes asegurados o incautados, decomisados o confiscados, que en la sentencia condenatoria se puede ordenar la confiscación de bienes inmuebles e inmuebles. En lo de la delegitimación de capitales, también por los de interpuestas personas, ahí hay un tema de derecho a la defensa también, de cómo, si esa persona no ha sido sometida a proceso, cómo le confisco los bienes. Pero un tema ya de analizar en cada caso concreto, salvo que esa persona efectivamente haya estado vinculada al proceso penal y haya tenido oportunidad de defenderse. En la ley contra la corrupción también hablamos de confiscación de bienes en el artículo 98. Y finalmente hay unas medidas que se cataloga la doctrina como medidas ejecutivas de coerción, que son distintas a las que hemos analizado, que son modalidades accesorias de sanciones penales distintas de las penas no corporales, dispuestas en el artículo 10 del Código Penal, pero que puede imponer el juez. No son estas tradicionales que tiene el Código Penal. Entre esos tenemos la de la Ley Penal del Ambiente, las penas accesorias del artículo 6, que atención con eso, puede ir clausura de instalaciones o establecimientos, clausuras definitivas y temporales. Las temporales hasta por 1 año, la prohibición definitiva de actividades contaminantes, reordenación de sitios alterados, bueno, toda una cantidad de penas que se pueden imponer accesorias a la principal. Aquí las podemos ver. Quedan en las láminas porque ya tenemos poco tiempo, creo que los compañeros ya están nerviosos. En el artículo 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo también tenemos unas sanciones a personas jurídicas. Y fíjense que hay un enunciado que quise subrayar aquí, que dice que también en la necesidad de prevenir la comisión de hechos punibles por parte de esta, que son clausura definitiva de personas jurídicas, prohibición de realizar actividades comerciales, confiscación o decomiso de instrumentos, publicación de sentencias, multas, remitir actuaciones a órganos correspondientes para evitar que puedan incurrir en hechos punibles a través de estas personas jurídicas. Entonces, bueno, de esa manera estamos llegando casi al final de esta disertación, solo que ahorita les voy a enseñar un cuadro que siempre que hablo de este tema lo pongo como tarea. Por favor, si alguno de ustedes lo descifra, que es tratar de llenar este cuadro, que es como los equivalentes a cada uno de los tipos de medida de coerción real
tanto para delincuencia organizada, para materia contra las drogas y para delitos ordinarios, que también les puede servir de referencia al momento de ustedes tratar de ubicarse. Hay unos renglones en blanco que no he podido yo llenar, espero que ustedes me puedan ayudar para mejorar esta presentación. Y bueno, sin más a qué referirme en relación a este tema, reitero mi agradecimiento, doctora Verónica, por su gentil invitación, a la doctora Marisela por permitirme este espacio en la Escuela de la Defensa Pública, muy agradecido y pendiente completamente a su disposición para cualquier otra actividad que requiera. Muchísimas gracias.